¿Alguna vez han escuchado de los secretos de Estado? Estos son secretos que, si el público lo sabe, causarían tanto pánico que los mercados financieros colapsarían, las calles se llenarían de protestantes, las milicias se levantarían en armas y cualquier país caería. Pues hubo un secreto de Estado que por poco se le sale de las manos a los Estados Unidos. Estamos hablando del ataque cibernético a Irak, que afectó fuertemente a una central nuclear de Irak entre 2009 a 2010, con lo que sería considerado como uno de los virus informáticos más peligrosos de toda la actualidad. Por un tiempo, la central estuvo a punto de ser destruida como si nada. Estados Unidos también fue víctima de ciberataques por parte de Irak, colapsando los servicios bancarios en línea en múltiples ocasiones. Si no hubiesen actuado a tiempo, el dinero de millones de estadounidenses se habría perdido en la nada. ¿Te imaginas eso? Los ahorros de toda tu vida, esfumados en un abrir y cerrar de ojos. Y lo peor es que todo eso ocurrió sin que casi nadie supiese, pues los gobiernos se han mantenido muy discretos con cada uno de sus ataques cibernéticos. ¿Quién sabe si ahora mismo, mientras estás viendo este video, se está desatando otro conflicto cibernético del que los gobiernos no están hablando? Porque después de todo, los ataques cibernéticos no se han detenido, y los terroristas del espacio digital son cada vez más sofisticados. La nueva era de la guerra en el mundo comenzó en un lugar que nadie se imaginaba. Fue el 8º piso de un edificio de oficinas de lo más normal en Minsk, Bielorrusia. Todo tuvo su inicio cuando Virus Blokada, un pequeño desarrollador de antivirus, recibió una solicitud de ayuda de sus clientes en Irán. Los habían contactado, porque los constantes reinicios de sus computadoras de control industrial, aparentemente los habían dejado indefensos. Preocupados, solo podían adivinar cuál podría ser la causa. Tal vez fue una mala configuración dentro de Windows, o simplemente dos programas en conflicto directo. O tal vez sería algo más. Al principio intentaron reinstalar Windows, pero el problema persistió. Esto implicaba que estaba pasando algo mucho más grave. Pronto, se dieron cuenta de que tal vez eran ataques potencialmente maliciosos los que estaban provocando el fenómeno. Fue entonces que Sergei Ulasen, el investigador de confianza de la compañía, notó algo extraño en su investigación. Encontró archivos extraños en el ordenador que presentaba los problemas, y dichos archivos tenían una codificación que podían activar programas ocultos dentro del sistema. Este descubrimiento fue algo estremecedor, pues se trataba de una situación que iba a perjudicar al mundo de la ciberseguridad. Es cierto que ya existían virus informáticos desde hacía tiempo, pero lo que estaba ocurriendo en este momento fue la mejor demostración de que ahora el mundo se había vuelto vulnerable a los ciberataques. Antes de continuar, vamos a definir lo que es un exploit para entender bien el resto de la situación. Un exploit es básicamente cualquier ataque realizado por programas o softwares, destinado a aprovecharse de alguna vulnerabilidad del sistema. Literalmente buscan explotar los puntos más débiles de la seguridad del sistema para sacar algún provecho, ya sea para hacer espionaje o para hacer que el sistema deje de funcionar como debería. Entendido eso, podemos continuar. Estaba claro que este nuevo exploit tenía graves implicaciones. Con tan solo una unidad conectada a una computadora, el código malicioso ya se había extendido a otros lugares. Fue un proceso tan increíblemente eficiente que parecía algo sacado de una película. Al principio existieron dudas acerca de cuál podía haber sido su alcance, pero la respuesta a esas interrogantes fue desgarradora. Resulta que el 58% de los dispositivos de Irán ya estaban bajo el control de una mente maestra desconocida, la cual era capaz de vulnerar todos esos equipos a su antojo. Pero lo peor de todo el asunto es que en esos momentos no se sabía para qué estaban realizando todos esos ataques. La preocupación solo aumentaba a medida que pasaba el tiempo. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Nadie podía entender la razón por la que un hacker tan eficiente y sofisticado había lanzado un malware a tantas computadoras de Irán. Y aunque esto se dio a conocer al mundo con relativa rapidez, la realidad es que las preocupaciones no giraban en torno al virus en sí mismo. Más bien, existió una oleada de incertidumbre ya que el mundo había entrado en una nueva y peligrosa era cibernética. A partir de todo lo ocurrido,
surgiría un nuevo concepto conocido como el día cero o ataque de día cero. Hace referencia a todos esos ataques digitales que logran superar todas las vulnerabilidades de los sistemas antes de que los desarrolladores puedan solucionarlas. Dicho en otras palabras, son esos ataques para los que los programadores nunca llegaron a prepararse. Desde ese momento, el pánico comenzó a esparcirse entre las naciones, que ahora estaban en la búsqueda desesperada de herramientas que pudiesen protegerlos ante tales amenazas, como los antivirus desarrollados por Virus Blocada. En el pasado, las cosas eran distintas. Los agentes secretos privados y los de inteligencia nacional buscaban información en la distancia, en vez de ir directamente al punto del que querían saber, como una embajada. Era mucho más fácil y menos riesgoso hacerlo de esa manera, y normalmente era eficiente. Pero las cosas ya habían cambiado para ellos. Con la llegada de la era digital, el cifrado se volvió un punto crucial para proteger los secretos de todos. Ahora los espías necesitaban nuevas formas de obtener la información que querían, ya que las grandes compañías y organizaciones lograban mantenerse un paso delante de ellos. De hecho, Apple, Microsoft y Google ya habían resguardado sus datos detrás de complejos sistemas matemáticos. Pero con estos nuevos ataques, la situación ya no era tan favorable para ellos. Se dieron cuenta que ya no eran invencibles, porque si bien es cierto que el cifrado podía ser infalible, sus equipos de computación no lo eran. Cuando se crean teléfonos, servidores y computadoras, es inevitable el hecho de que van a terminar siendo imperfectos de alguna u otra forma. Es prácticamente imposible predecir cuáles fallas de seguridad van a tener, pero curiosamente, tales fallas son increíblemente fáciles de explotar, al menos para los hackers. Fue por ello que encontraron nuevas maneras de superar los encriptados, dando inicio a una nueva era de turbulencia para todas las personas que dependían de equipos digitales. Ahora, ¿recuerdas lo que mencionábamos acerca de los días cero? Todo software siempre tiene sus vulnerabilidades, pero si se toma el tiempo necesario para estudiarlas, la mayoría de ellas se logran identificar antes de que alguien más lo sepa. Muchas pueden ser abordadas y solucionadas con parches, pero siempre va a quedar una pequeña minoría que podría pasar desapercibida durante días, semanas, meses e incluso años. A principios de la década de 2000, los hackers aficionados invirtieron su tiempo libre estudiando detenidamente el código y bugs, o errores, de los sistemas defectuosos. Cuando informaban de errores y vulnerabilidades a los desarrolladores de los sistemas, se encontraban con repercusiones negativas como numerosas amenazas legales. Esto los hizo hablar en foros en línea, en lugar de arriesgarse a alertar a los equipos de desarrolladores, lo que ayudó a ganar reconocimiento, pero ninguna compensación o apreciación real. Sin embargo, tiempo después, durante el 2002, una de esas compañías llamada iDefense, temía que estuviesen en problemas para seguir manteniéndose en pie. Resultaba que vender la misma información a los mismos clientes de otras empresas, les terminó dejando con cero ventajas competitivas. Obviamente quisieron resolver su problema, pero lo harían de una manera poco convencional. Comenzaron a pagar por exploits, teniendo la idea de que si los hackers encontraban errores o vulnerabilidades, iDefense guardaría silencio y les pagarían entre $200 y $2,000 como recompensa. De esta manera, iban a poder avisar acerca de problemas en los sistemas antes que cualquier otro servicio similar en el mercado. Asimismo, esta compañía tenía la esperanza de que, al mantener esta información resguardada, se pudiese proteger al público general de criminales malintencionados, que probablemente buscarían aprovecharse de los exploits. Y así, iDefense había creado un sistema revolucionario con el potencial de ser verdaderamente rentable, ofreciendo a los hackers una vía muy necesaria para convertir su pasión en algo mucho más concreto. Rápidamente se lanzaron a un éxito sin precedentes. En solo unos meses, la compañía pasó de luchar para pagar a sus empleados a ser gigantesca y poderosa. Pero las cosas tomarían un giro inesperado. Pronto, comenzaron a recibir cientos de llamadas de grandes instituciones y organizaciones, incluyendo contratistas del gobierno. Querían contar con el increíble talento y habilidades de iDefense. Los empleados de la empresa no sabían qué hacer, pues todos sus esfuerzos eran solicitados por todos al mismo tiempo. Tenían que hacer algo antes de que todo se saliese de control.
Anteriormente, iDefense había llegado a pagar grandes cifras de dinero por cada día cero, pero le llegaron a ofrecer cifras aún más grandes por revelar cuáles eran tales vulnerabilidades, siempre y cuando guardasen silencio como ya venían haciendo. Terminaron rechazando las ofertas, pero fue allí que entendieron que ya no iban a continuar creciendo. Nadie iba a darles ofertas similares. Es cierto que ya tenían suficiente dinero para garantizarle a sus empleados una vida modesta, pero las negociaciones que se hacían a escondidas, era lo que realmente les terminaba dando lujos que a cualquiera les encantaría tener. Mientras todo eso ocurría, las fuerzas estadounidenses se dieron cuenta de algo muy importante. Las guerras cibernéticas se estaban volviendo algo inminente, y si Estados Unidos podía tomar el control de los días cero, iban a tener la victoria asegurada. Por eso es que el mercado de la explotación cibernética ha crecido a un ritmo asombroso en los últimos años. No solo están tomando forma mercados legítimos, sino que los prósperos mercados negros y grises están llegando a hacerlo también, especialmente en países con antecedentes cuestionables en materia de derechos humanos. Las superpotencias occidentales como Estados Unidos prosperan explotando estas mismas vulnerabilidades cibernéticas para construir sus amenazas digitales. En un punto más alarmante aún, algunas compañías presumen sus ofertas, como la venta de software subcerrado en plataformas públicas, y eventualmente aparecen en una lista de precios publicada por Zerodium. La realidad de la situación está aumentando la preocupación de muchos, por el número de nuevos exploits que se venden sin ninguna dificultad o regulación. Por su parte, Zerodium, la plataforma líder para la comunicación de bugs o errores informáticos, tiene un hambre inmensa de alcanzar el santo grial de los días cero, que son los exploits de ejecución remota. Para que tengas una idea de qué tan deseosos están de encontrarlos, la compañía llegó a ofrecer una recompensa temporal de $400,000 por esa clase de exploit en Microsoft Outlook. Básicamente están enviando señales a los hackers éticos, también conocidos en ocasiones como sombreros blancos, que buscan activamente vulnerabilidades de esas magnitudes. Podrían pagar hasta $10,000 por enrutadores, mientras que para exploits de ejecución remota que acceda al código de WordPress, pueden llegar a pagar alrededor de $100,000. Pero no creas que ese es el límite de lo que están dispuestos a pagar. En realidad, Zerodium tiene reservados $1 millón como recompensa para quien logre encontrar un código de ejecución de día cero para el sistema de Windows. Hay que tener en cuenta que esta amenaza no requiere alguna interacción de los usuarios, simplemente deben brindar acceso de alguna manera. Afortunadamente, los días cero se están volviendo cada vez menos útiles, ya que apenas se descubren, los desarrolladores van rápidamente a atenderlos. Pero en el pasado no era así. Hubo un exploit en particular que reveló algo muy importante que podría haber valido millones de dólares. Facilitó la creación de Stuxnet, uno de los virus informáticos más peligrosos de toda la historia de la era digital. Este virus podía esparcirse por cualquier red local como si nada, de una manera discreta sin que nadie se diese cuenta. Ninguna oficina, universidad, fábrica o central podía estar realmente a salvo con este virus suelto, especialmente si tenían equipos que son muy vulnerables a este tipo de ataques. Este virus usaba varios días ceros para acceder a cualquier sistema sin ninguna clase de dificultad, algo que nunca jamás se había visto hasta ese momento. Y es que el hecho de que se pudiese instalar en un solo equipo para luego esparcirse con tanta facilidad, hizo que todos quedasen impactados. Y asimismo, todos tenían las mismas dudas en mente. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué habría motivado la creación de un código tan complejo como el de ese virus? ¿Para qué estaba realmente destinado Stuxnet? Lamentablemente no se manejaba demasiada información al respecto, más allá del hecho de que la instalación nuclear de Natanz se había transformado en la zona principal de sus ataques. Fue algo bastante sorprendente, pues estas instalaciones se encontraban muy aisladas a nivel geográfico, y los constructores se habían asegurado de que no tuviesen acceso a Internet para evitar ataques del exterior. Aún así, durante 2009, una persona que podría haber sido un empleado o un infiltrado, logró introducir efectivamente los pendrives infectados a las instalaciones, para luego conectarlos con normalidad a ciertos computadores. Este malware había superado con éxito todas las brechas de seguridad, y se logró abrir camino a lo largo de la red de la instalación.
pudo saltar sigilosamente desde los pendrives a las computadoras, sin riesgo alguno de ser detectado. A partir de allí, podría acceder al resto de los dispositivos de la planta. Comenzaron a surgir fallas mecánicas, a medida que Stuxnet brindaba más acceso a los sistemas administrativos de la fábrica y sus procesos de creación de energía. El virus había superado las expectativas con sus éxitos, logrando entrar en lugares que de otra forma no habrían sido accesibles. Al parecer, los creadores del malware tenían un objetivo muy claro en mente: llegar hasta donde estaban los sistemas de centrifugado de la fábrica para crear uranio 235. Sin embargo, para llegar a ese punto tendrían que crear un código capaz de eludir y controlar diferentes tipos de máquinas, incluyendo equipos de control industrial, también conocidos como controladores lógicos. Si resultaba que hacían una parte mal de ese código, las consecuencias iban a ser de tamaños catastróficos, por lo que se puede decir que dedicaron bastante esfuerzo en crearlo. Sus grandes esfuerzos habrían valido la pena al final. Lograron robar certificados de seguridad, y consiguieron muchas vulnerabilidades en el software de los controladores lógicos, pero aún les quedaría mucho más por hacer. Sin embargo, eso no les quita el hecho de que lograron hacer algo que no se creía posible en ese momento, que era llevar a cabo invasiones en los sistemas sin ser notados o descubiertos. Y no era de menos, pues los atacantes cibernéticos finalmente habían obtenido acceso a los dispositivos de control del programa nuclear de Irán. La velocidad de rotación precisa y la estabilidad de las centrífugas fueron bastante vulnerables a la manipulación externa. Durante algunos días, todo lo que hicieron fue monitorear las revoluciones por minuto de las máquinas, solo mirando sin descanso. Pero entonces, su código actuó. Después de casi 2 semanas de vigilancia incesante del sistema, de repente aceleraron la rotación hasta 1400 hercios, mucho más allá de los parámetros normales de las máquinas de 800 a 1100 hercios. El efecto fue drástico. El forzamiento constante e intenso de estos delicados instrumentos causó desgaste en ellos a un ritmo sin precedentes. Meses más tarde, después de esta violación inicial de la seguridad, en un último movimiento de sabotaje para llevarlos a un fracaso total, el código los ralentizó negligentemente hasta 2 hercios. Parece algo demasiado impresionante para ser verdad, pero lo fue. Las máquinas perdieron repentinamente el control y luego se empezaron a destruir a un ritmo alarmante. Mientras tanto, las noticias hacia el exterior parecían indicar que todo estaba bien. Las máquinas funcionaban con normalidad, y los monitores no habían detectado ninguna irregularidad. Pero, si no fuese porque terminaron descubriendo a Stuxnet en junio de 2010, este virus podría haber sobrevivido en las instalaciones durante años, o tal vez décadas, antes de finalmente ejecutar su movimiento final de destrucción. A raíz de todo lo ocurrido, cientos de equipos iraníes fueron dados de baja sin que nadie se diera cuenta. De hecho, muchos expertos no estaban enterados de lo que estaba sucediendo hasta mucho tiempo después. Esto es una demostración del poder que puede tener un malware de esta clase. Ha pasado más de una década desde que Stuxnet fue identificado por primera vez, pero a pesar de ello, sigue sin saberse con seguridad quiénes fueron los responsables de su creación. Sin embargo, su enorme complejidad ha hecho que muchos crean imposible que haya sido producto de una sola persona. Tal vez un hacker podría encontrar un día cero, o tal vez 2 a lo mucho, pero sería demasiado improbable que llegase a encontrar 4 por su propia cuenta, y que de paso, los termine aprovechando. Ni siquiera una gran cantidad de hackers o un pequeño estado-nación podrían haber intentado algo tan enorme. Es sencillamente algo que está a años luz por delante de cualquier malware visto antes. Expertos de todas partes del mundo concordaban que la complejidad del código malicioso debía haber sido producto de una operación planificada y preparada durante muchos años. Al hacer las pruebas, notaron que el virus pudo dar acceso a alrededor de 164 centrífugas de la instalación. Era sencillamente imposible que una única persona pudiese crear un virus tan intrincado, y esto sería algo que habría empezado a demostrarse, cuando las potencias mundiales por disputar con Irán fueron señaladas como posibles culpables. Uno de esos tantos lugares fue Estados Unidos, lo que tendría sentido, si tomamos en cuenta que la nación estaba buscando opciones para detener el avance nuclear de Irán.
El virus habría sido presentado al presidente de ese entonces, George Bush, quien finalmente habría aprobado su implementación. Pero habría otro gran actor en medio de todo esto. Se trataba de Israel. Ambos países estaban discutiendo las medidas para detener el avance nuclear de Irán y al final, el orden internacional llegó a un consenso notable, que fue el probar a Stuxnet. Durante esa época, los periodistas descubrieron noticias que tenían al mundo temblando de miedo. Los Estados Unidos e Israel habían decidido unir fuerzas y dar un peligroso salto a las profundidades de las ofensivas cibernéticas, que no solo causaron destrucción física, sino que trajeron consigo repercusiones desequilibrantes. Antes de esto, tanto las organizaciones estadounidenses como las israelíes utilizaban los delitos cibernéticos solo para mecanismos de defensa. Pero luego, las organizaciones encubiertas estadounidenses e israelíes abrirían una caja de Pandora. Los avances en la materia del ciberespacio llamaron la atención de Irán. En 2013, los bancos estadounidenses fueron atacados debido a presuntas represalias iraníes, pero Irán negó todas las acusaciones. Sin embargo, esto también llamó la atención de la seguridad estadounidense, pues fue un aviso sobre la rapidez con la que sus rivales estaban perfeccionando sus armas cibernéticas. Detener a los bancos estadounidenses en 2013 solo marcó el comienzo de un temor interminable. Desde entonces, Estados Unidos ha desplegado su propia arma cibernética, pero otros estados nacionales han avanzado rápidamente en su tecnología y destreza cibernética. Corea del Norte, a través de su organización de hackers respaldada por el Estado, The Lazarus Group, causó daños financieros catastróficos a Sony Pictures en 2014, antes de golpear más cerca del corazón y desafiar al Reino Unido, con un ransomware que derribó su Servicio Nacional de Salud. Asimismo, cada año parece traer nuevas pesadillas, a medida que la División de Guerra Cibernética de China se fortalece con una interminable lista de talentos, que intentan atacar a grandes compañías como Google, Microsoft y Apple. Durante 2017, Rusia utilizó sus ciberataques para poner de rodillas a los bancos, servicios públicos y agencias gubernamentales ucranianos. En 2021, Estados Unidos sufrió algunos de los ataques cibernéticos más duros de su historia, con un software de ransomware que bloqueó el oleoducto colonial. Luego se publicaron las noticias que decían que el grupo de hackers Shadow Brokers había filtrado las herramientas de piratería de la NSA estadounidense, para que cualquiera con una conexión a Internet las empleara. Esto podría llevar fácilmente a muchas naciones de todo el mundo a la mitad de las filas, cuando se trata de ideologías de ciberseguridad. Durante décadas y décadas, los Estados Unidos siempre habían sido considerados como uno de los líderes en tácticas de guerra, pero estas filtraciones han impactado a los expertos en todo el ciberespacio, que ahora están trayendo advertencias de pánico sobre las implicaciones adicionales que esto llevará a futuro. Hoy en día, se puede sentir un consenso preocupantemente claro entre los expertos. El potencial de una guerra cibernética catastrófica se ha convertido en una realidad sombría, a medida que la sociedad continúa progresando. Esto altera drásticamente el alcance previsto de los conflictos actuales y futuros, ya que las nociones que pensábamos que estaban bien establecidas se han visto muy alteradas. Cuando una nación ataca a otra usando armas tradicionales, se pueden esperar represalias para el país que atacó primero. Pero las armas cibernéticas son diferentes. La naturaleza de la guerra cibernética nos deja a centímetros de una destrucción catastrófica, con poca o ninguna repercusión, por lo que hay un gran motivo de alarma. Además, las reglas que distinguen la ofensiva de la defensiva son obsoletas en este ámbito. A diferencia de la guerra convencional, cualquier estructura puesta en marcha tiene sus debilidades potenciales expuestas mucho antes del impacto. Es decir, los objetivos vulnerables que no están preparados para el ciberespionaje pueden dejar las puertas abiertas para los infiltrados. De esta manera, está surgiendo un tipo de campo de batalla completamente nuevo, y los riesgos son cada día más altos. El hecho de que las organizaciones y medios tardasen años en decir algo respecto a los fenómenos que ya han sucedido, como lo de Stuxnet, refuerza más aún la idea de que cualquier cosa con demasiado potencial o poder seguirá siendo un secreto para la población general. El mundo se encuentra al borde del horror por esta carrera armamentista digital sin un final a la vista.
Los expertos nos advierten que puede que ya sea demasiado tarde. Ya existen armas peligrosas de potencial destructivo inimaginable, diseñadas e integradas en las máquinas del mundo. Aunque sus creadores aún tienen que afinar un objetivo, ya que cada arma solo se puede usar una vez antes de que se puedan parchear las vulnerabilidades. Pero podemos estar seguros de algo. Las guerras ya no van a ocurrir sobre tierra como venían ocurriendo desde hace miles de años. Ahora van a ser combatidas a través de las tecnologías que han pasado a formar parte de nuestra cotidianidad. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.